capítulo 9 estaremos hablando de cómo crear cuentas de usuario. Antes que nada vamos a empezar con una pequeña introducción entre la diferencia entre una cuenta de root y una cuenta de usuario. En un sistema operativo como este hay muchas características y una de ellas es que se diseñó para ser utilizada por múltiples usuarios. Aun cuando se tenga una PC con un único usuario, es importante recordar que no es conveniente realizar el trabajo diario desde una cuenta root. ¿Por qué no? Porque se debe utilizar solo para administrador del sistema. En el caso de una cuenta de usuario, contiene las restricciones necesarias para impedir que se ejecutan mandos que pueden dañar el sistema, programas troyanos como el Bliss, se altere accidentalmente la configuración del sistema, los servicios que trabajan en el transbordo o los permisos y ubicación de los archivos directorios del sistema. Procedimientos. Para poder crear una cuenta de usuario, usualmente luego de la instalación de Linux se crean las cuentas de usuario. Para ello existen distintos métodos, todos sencillos para permitir crear una cuenta con su propio directorio de trabajo y los archivos necesarios. Actualmente existen recursos como el programa instalador de Red Hat Linux y programas que funcionan desde el entorno gráfico como es LinuxConf y WebMin, así como recursos que funcionan en modo de texto o desde una ventana terminal, como son los mandatos tradicionales UserAdd y PassWD, y algunos otros programas como YAST o YAST y la versión correspondiente a LinuxConf o WebMin. Ahora, ¿cómo crear una cuenta en el modo de texto, UserAdd y PassWD? Generalmente el paso que procede es realizar de forma segura tanto fuera X Windows como desde una ventana terminal en el entorno gráfico del que se disponga. Fue el método comúnmente utilizado antes de la aparición del programa como YAST y LinuxConf. Sin embargo, aún resulta útil como la administración de servidores cuando no tiene instalado X Windows. No se tiene instalado YAST o LinuxConf o las versiones de estos que se han instalado no trabajan correctamente, o bien se tienen limitaciones o problemas para utilizar un entorno gráfico. En otras palabras, cuando no podemos utilizar un entorno gráfico para poder generar una cuenta, pues usamos X-Windows para poder hacer la creación de las cuentas. Lo primero es crear una nueva cuenta que consiste utilizando el mandato UserAdd del siguiente modo, mostrado en el cuadro número 1. Por ejemplo, UserAdd fulano, donde fulano puede ser sustituido por el nombre de usuario que desea ser puesto. Por ejemplo, fulano, mengano, Juan, Pedro o lo que desea el cliente. Lo segundo, el mandato passwd. El paso siguiente, después de crear la nueva cuenta con UserAdd, es especificar una contraseña para el usuario. Determine uno que le resulte fácil de recordar, que mezcle números mayúsculas y minúsculas y que preferentemente no tenga palabras que se encontrarían fáciles en el diccionario. Existen otras recomendaciones, por lo que es conveniente leer antes de continuar los comentarios finales acerca de la seguridad incluidos en este mismo artículo, ya sea, por ejemplo, no usar palabras que son fáciles de recordar, números como uno 2 3 fechas de nacimiento y cosas similares para poder tener una mejor seguridad al acceso a la cuenta. A continuación mostramos un ejemplo de cómo podría ser el password. Password, nombre de usuario, ejemplo password WD fulano. Si todo salió bien, recibirá como respuesta del sistema code 0. Si es en cambio recibe un código 1, significa que deberá repetir el procedimiento. Ahora vamos a trabajar las opciones avanzadas.
con el comando UserAdd. En muchos casos las opciones pueden no ser necesarias, pero si está administrado por un servidor o estación de trabajo, o bien se es un usuario un poco más experimentado y se quiere crear una cuenta con mayores o menores restricciones, permisos, puede utilizarse las siguientes opciones. SetCommand se utiliza para especificar el archivo de comentario de campo para la nueva cuenta. TheHomeDir se utiliza para establecer el directorio de trabajo del usuario y es conveniente a fin de tener un sistema bien organizado que se localice dentro del directorio /home. EXPIREDATE se utiliza para establecer la fecha de expiración de una cuenta de usuario. Esta debe ingresarse en el siguiente formato: año, mes, día. GInitialGroup se utiliza para establecer el grupo inicial al que pertenece el usuario de forma predeterminada. Se establece como un único grupo 1. Nota: el grupo asignado debe existir, si no, no funcionará el siguiente comando. A continuación, en el segundo cuadro, mostramos un ejemplo de cómo debe ser utilizado estos comandos. A continuación, mostramos cómo eliminar una cuenta de usuario usando el comando userdel de delete. En ocasiones, un administrador necesita eliminar una o más cuentas de usuario. Este es un procedimiento principalmente utilizado en servidores y estaciones de trabajo, a los cuales acceden múltiples usuarios. Para tal fin nos valdremos del mandato userdel. La sintaxis básica de este mandato es el que se puede observar en el primer cuadro. En el segundo cuadro mostramos un ejemplo de cómo se utiliza esa sintaxis. Si se desea eliminar también todos los archivos y directorios subordinados contenidos dentro del directorio de trabajo del usuario a eliminar, se deberá agregar la opción -R. Y en el tercer cuadro podemos ver esta sintaxis. En el cuarto cuadro mostramos un ejemplo de la sintaxis del cuadro número 3. A continuación vamos a ver el manejo de grupos. Primero tenemos alta de grupos. Un grupo de sistema es aquel que tiene un número de identidad de grupo, GID, por debajo de 500. Regularmente se asigna automáticamente el número de identidad de grupo más bajo disponible. Baja de grupos. Mostramos el sintaxis que se debe utilizar. También tenemos la asignación de usuarios existentes a grupos existentes, que mostramos el sintaxis a utilizar. Comentarios finales acerca de seguridad. Evite especificar contraseñas fáciles de adivinar, debido a que si no se pierde la seguridad en el sistema. Evite escribir las contraseñas sobre medios físicos, prefiera siempre limitarse al memorizarlas. Si necesita almacenar contraseñas en un archivo, hágalo utilizando cifrado. Cámbielas periódicamente, proporciona una contraseña, y en el caso de configurando valores predeterminados por una alta de cuentas de usuario, pues tenemos varias cosas a nombrar. Primero, el fichero /etc/default useradd nos sirve para definir variables utilizadas por el mandato useradd. Como root, utiliza un editor de texto sobre etc/default useradd. Como root utiliza un editor de texto, encontrará invariablemente el siguiente contenido mostrado en el cuadro número 1. Puede cambiar los valores que considere convenientes, ya sea los que usted prefiera modificar o los que desea mantener con el mismo valor, pues no sufrirá ninguna variación. También tenemos la variable home. El directorio de inicio del usuario será creado dentro de /home, de acuerdo a cómo se estipula en estándar de jerarquía de sistema de ficheros
o FHS. El valor de esta variable puede ser cambiado de acuerdo a las necesidades o preferencias del administrador. Por ejemplo, en el caso de un sistema dedicado al servicio de hospedaje de sitios de red virtuales a través de HTTPD, puede preferirse utilizar diagonal bar diagonal www. Para este fin, a modo de simplificar tareas para el administrador de sistema. En otros casos, específicamente en servidores de correo donde se quiere aplicar una sola cuota de disco general para buzón de correo y carpetas de correo en el directorio de inicio, pudiera crearse un directorio dentro de diagonal bar, como por ejemplo diagonal bar diagonal home o diagonal bar diagonal users. De modo que al aplicar cuota de discos sobre la partición diagonal bar, este involucraría tanto el buzón de entrada del usuario localizado en diagonal bar diagonal spool diagonal mail diagonal usuario, como las carpetas de correo en el directorio de inicio del usuario, localizados dentro del directorio diagonal bar diagonal home diagonal usuario diagonal mail diagonal. A continuación vamos a ver lo que es la variable shell. El intérprete de mandatos a utilizar para las nuevas cuentas que sean creadas en adelante se definen a través de la variable shell. De modo predeterminado, el sistema asigna diagonal bin diagonal bash como intérprete de mandatos. Sin embargo, lo cierto es que si el sistema se utilizara como servidor, lo más conveniente sería asignarle de modo predeterminado otro valor. El más utilizado es diagonal sbin diagonal no login, el cual es un programa que de forma cortés rechaza el ingreso en el sistema login. Muestra un mensaje respecto a que la cuenta no está disponible y o bien lo que se define en diagonal etc diagonal no login.txt y da salida. Se utiliza como reemplazo de un intérprete de mandatos en cuenta que han sido desactivadas o bien que no se quieren acceder hacia un intérprete de mandatos. Este programa registra en la bitácora del sistema todo intento de acceso para poder tener este programa en la variable shell. Solo hay que cambiar shell por diagonal bin diagonal bash por shell igual a diagonal sbin diagonal no login. En el cuadro podemos ver un ejemplo de cómo se haría. En este segundo recuadro, en el primer recuadro, podemos ver otra manera de cómo se haría. Otros valores para la variable shell pueden ser los que se muestran a continuación. Diagonal sbin diagonal no login, programa que de forma cortés rechaza el ingreso del sistema. Diagonal bin diagonal false, programa que se utiliza o se realiza de salida inmediata indicada o indicando la falla, es decir, que no permite la realización de cosa alguna y además con falla ideal si se quiere tener acceso hacia un intérprete de mandatos. También tenemos diagonal dev diagonal null, el dispositivo nulo que descarta todos los datos escritos sobre este y no provee datos para cualquier proceso que lo lea, ideal para definirse cuando se quiere utilizar una cuenta que solo tenga acceso a correo, SMTP, POP3 y MAP, y cliente o cliente de correo con interfaz HTTP. También tenemos diagonal bin diagonal bash, intérprete de mandatos de desarrollo por el proyecto GNU. Es el intérprete de mandatos preferidos de Linux y Mac o OS X a partir de Tiger. A continuación veremos lo que es directorio diagonal etc diagonal skel
como molde para crear los directorios de inicio de los usuarios. De modo predeterminado o predefinido, las cuentas de usuario del sistema utilizarán como molde el directorio diagonal etc diagonal skel para crear el directorio de inicio de todos los usuarios del sistema. En sistemas basados sobre Red Hat, regularmente y como mínimo el directorio diagonal etc diagonal skel incluye los siguientes guiones de inicio mostrados en el cuadro número 1. Para carpetas de correo y suscripciones a estas a través del servidor de IMAP se debe realizar el siguiente procedimiento mostrado en el cuadro número 2. Y finalmente, para crear con el director o editor de texto el fichero diagonal etc diagonal skel diagonal punto mailbox list, que sirve para registrar las suscripciones hacia carpetas de correo que serán utilizadas por el servidor IMAP con un servidor UW IMAP utilizando el siguiente contenido mostrado en el cuadro número 1. Si se pretende utilizar monográfico en el sistema de forma adicional, se puede corregir un problema con algunas versiones de Firefox que generan un directorio diagonal Mozilla con permisos de acceso solo para root, de modo tal que el añadido en diagonal etc diagonal sql se incluya en el directorio diagonal Mozilla con permisos de acceso para el usuario al crear cada cuenta de usuario, mostrado en el cuadro número 2. A continuación se muestra un ejercicio, un apéndice de cómo crear una cuenta de usuario. Pequeño resumen. Introducción. Se creará algunos grupos y cuentas de usuario con diversas características. Primero, se usará lo que está en el cuadro número 1. Número 2. Se indicará el directorio de inicio, diagonal home, diagonal fulano, o nombre de usuario, y grupo principal del nombre de usuario. Valores por defecto son los que se miran en el cuadro número 2. Luego el directorio de inicio, diagonal home, diagonal mengano, o el nombre de otro grupo principal, mengano, pueden ser modificados o pueden darse los valores por defecto dados en el cuadro número 3. Genere el grupo denominado desarrollo. Genere el grupo denominado sistemas como grupo de sistemas, mostrado en el cuadro número 2. Genere el directorio subordinado del siguiente modo, mostrado en el cuadro número 3. El directorio está localizado en inicio, diagonal home, diagonal desarrollo, diagonal perengano, donde perengano es el nombre del grupo. El directorio de inicio, diagonal home, diagonal sistema, sutano, el nombre del otro grupo o del otro usuario. Diagonal etcétera, diagonal group y diagonal etc, diagonal password, el último paso.